Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, aquí estamos nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos acompañan esta mañana, tarde, a la hora que nos escuches. Nos da muchísimo gusto que nos sintonices y estamos muy animados, amor, porque están pasando muchas cosas en nuestras vidas, en la vida que está escuchando este programa y que Dios quiere traer una gran bendición para todos. Qué increíble que cada día es una oportunidad para lograr algo nuevo con Dios. Él nunca es así como stagnant, como que siempre está en movimiento. Es un Dios dinámico que siempre va para adelante. Eso es lo que vemos acerca de nuestro Dios. Échale para adelante. Para adelante. Así como eso es lo que vemos de Él en la Biblia, de su carácter, que siempre es un Dios en movimiento, ¿no? Que está logrando así sus metas que vemos en la Biblia, ¿cuáles son las metas de Dios como para nosotros, podríamos decir? A ver. A ver, meta número 1. Bueno, tiene que ver, yo siento, con el reino de Dios, que es extender el reino de Dios, porque yo creo que Dios tiene muchas metas, así, para Él mismo, pero para nosotros, aquí en la tierra, tiene que ver con extender su reino. Que cada vez más gente lo conoce. Exacto, que lo conocemos y que caminamos en justicia, paz y gozo. Y a veces lo complicamos todo, pero así lo podemos hacer más sencillo. Si ahorita estamos logrando la meta que Dios tiene para nosotros, vamos a ver a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras vidas y ver si tienen justicia, paz y gozo. Y parte de eso lo estamos hablando ayer, que tiene que ver con la constancia, porque no estamos hablando de emociones, ¿no? De que, ay, hoy me siento muy gozosa, ¿no? O hoy siento que tengo mucha paz, ¿no? De qué bonito, eso es como un fruto de, ese es el resultado de. Pero necesitamos primero meter como esa constancia que va a construir los hábitos que llevan a eso. Así es. Entonces, ¿por qué no nos ponemos como familia el poder? Nosotros hemos hecho esto varias veces, como regroup, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder tener constancia necesitas un plan. Sí. Entonces, eso es muy importante. Y la mayoría de las familias no tienen un plan. Simplemente viven el día a día. Y el plan lo dicta la sociedad. O sea, pues el niño tiene 2 años, pues 3 años lo va a meter a guardería. Y luego tiene 4 años y lo va a meter al kinder. Y luego tiene 7 años, lo va a meter a la primaria. O sea, como que la sociedad te va ayudando. Y es bueno, porque si no, muchas personas no tendrían educación el día de hoy si no hubiera alguien más diciéndonos qué hacer. Sí. Entonces, el gobierno, de alguna manera, tiene cierta responsabilidad de ayudar a su sociedad a que crezca a través de una constancia. La constancia de la educación. Esa es una de las cosas primordiales que el gobierno propone, ¿no? Un gobierno estable. Que todos sus ciudadanos tengan educación. ¿Y cómo obtienes educación? A través de ir a la escuela constantemente. Todos los días, casi, ¿verdad? Sí, y si no vas, si empiezas a faltar a la escuela, entonces hay consecuencias. Hay consecuencias o no te gradúas o no puedes seguir avanzando en la vida. Entonces creo que en nuestra vida particular, en nuestra vida como familia, si no tenemos una meta donde la constancia sea la que nos está llevando a ese lugar, entonces vamos a sufrir muchos descalabros en el futuro. Porque imagínate que la constancia es como ir construyendo. O sea, arriba de la constancia vas construyendo cosas. Y entre más constante seas en algo, más alto construyes ese edificio. Y entre más crece ese edificio, más habitaciones tiene y más oportunidades tiene y tienes más visibilidad porque está alto. Entonces, la persona que tiene más constancia en su vida tiene más oportunidades. ¡Tilín, tilín, tilín! La familia, esa me la regaló el Espíritu Santo. La persona que tiene más constancia en su vida tiene mayores oportunidades. Sí, así es. Y la razón que es porque te vas encontrando en el camino las oportunidades. Porque la constancia es como caminar en un camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero
Sí, o sea, si no eres constante, el camino se para. De hecho, si te has fijado, antes los indios, aquí en México y aquí en Estados Unidos, tenían caminos que los llevaban de un lugar a otro por millas, kilómetros y millas. Y lo que hacía que ese camino, no sé, porque no había cemento, no, o sea, no había pavimento, no lo podían, si no eran en medio de la hierba. Pero ¿sabes qué era lo que mantenía el camino, amor? Que se pudiera hacer visible. No. Era la constancia de la gente que caminaba ahí. Porque el que la gente caminara constantemente sobre ese camino evitaba que creciera nuevamente la hierba. Entonces se marcaba el camino. ¡Qué sabiduría! Eso, hermana, lo aprendí en la universidad, en mi doctorado de caminantes. ¿Sí? Pero es cierto. O sea, para que se evite, porque si dejaban de caminar por un lugar durante un año, por ejemplo, crecía la hierba y se perdía el camino. Ajá. Entonces la única forma de mantener ese camino abierto era caminar sobre él constantemente. Como las hormiguitas, yo pienso en el pasto, como una criatura tan chiquitita puede marcar todo un camino, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible? ¡Qué bárbaro! Ay, hermana Kristen, ese ejemplo estuvo muy bueno. No, es porque lo hacen constantemente y en unidad, como que todos juntos, y logran hacer algo que parece imposible por el peso de una hormiga. Sí, pareciera que no pesara nada, ¿no? Pero sin embargo hacen la constancia pasando por ahí con el tiempo. Entonces ayer nos fuimos pensando en qué cosas estás haciendo tú hoy, qué camino estás abriendo, porque seguro estás abriendo uno. O sea, si es el de quedarte dormido, tu cama ya está, pero bien, ¿cómo se dice? Ya está bien, así con su hoyote ondulado, ¿no? Ya tiene la forma de tu cuerpo. Pero, ¿qué es lo que haces todos los días? Ponte a pensar en los hábitos que tienes constantemente, que haces todos los días. Eso es un hábito, algo que haces todo el tiempo, o la mayoría del tiempo. Entonces, una persona que en su casa no habla mucho, es gruñón, nomás se la pasa regañando y es constante en eso, la relación en su casa está mal. Pero una persona que empieza a decir, bueno, voy a ser un poquito más amigable, Espíritu Santo, ayúdame a ser más tolerante, a decir buenas palabras, a animar a mi familia. Lo haces un día, no pasa nada. Todo sigue igual. Es cierto. Dices, ay, a este qué musco le picó. Pero si empiezas si continúas siendo amable, si continúas siendo esa persona que ve por los demás en tu casa, que te levantas, que estás... O sea, hay un momento que estás siendo constante en eso y se empieza a crear un hábito. Y ¿sabes qué? La gente se contagia de ese hábito. That's good. Y luego, it's good, thank you. Sí, o sea, ¿y qué piensas tú de eso? O sea... Piensa tú que vas manejando el día de hoy o en tu casa, ¿cuáles son las cosas que haces? Pero tiene que ver con el corazón, amor, porque hay culturas muy disciplinadas, pero que no tiene el corazón ahí, o sea, en el sentido de tener compasión. Sí, no podemos hacer un ídolo de la disciplina, ¿no? Donde pierde, como tú dices, su esencia, ¿no? Tienes que tener ese corazón de poder hacer las cosas por una razón. Exacto. Y entonces lo que queremos ir empezando a entrar en detalle en esta serie es que la constancia es porque queremos vivir una vida que le agrada a Dios, una vida en armonía con Dios, una vida en armonía con las personas que Dios nos ha puesto, y no solamente por el hecho de tener constancia y de tener disciplina. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, yo voy a ser disciplinado y me voy a aprender todos los versículos de la Biblia y me voy a aprender 1000 versículos este mes, ¿no? 100 versículos este mes. ¿Y qué pasa? Qué increíble, la verdad, tomarlo como meta es bueno, pero... ¿Pero para qué? Ajá. Entonces necesitas tener una razón clara del por qué lo estás haciendo. Si es porque quieres tener la palabra clara en el momento adecuado, en la situación correcta, o es porque quieres simplemente decir, yo me sé 100 versículos y soy mejor que tú. O sea, la disciplina no es para enaltecernos a nosotros mismos, sino es para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y una persona que no es disciplinada, Dios no va a poder trabajar con ellos. O sea, es como el que juega fútbol.
y es muy bueno, tiene el talento para jugar fútbol. Y el profesor le dice, el coach le dice, ok, sí, me gusta que estés en el equipo, pero quiero que estés aquí 3 veces a la semana. No va un día, va otro, luego ya no va una semana y luego quiere jugar el fin de semana. A lo mejor la primera vez lo dejan jugar, la segunda también, pero la tercera dicen, oye, tienes que venir a los entrenamientos, tienes que ser constante en los entrenamientos. No puedes basar tu éxito solamente en el talento que tienes. Lo tienes que basar en la constancia que tienes. Porque la constancia te va a dar carácter, te va a dar paciencia y la paciencia te da carácter. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios otra vez. Vayamos a la palabra. Antes de irnos a este break, dice, ¿acaso olvidaron? Voy a leer la parte de ayer y luego me voy a adelantar al siguiente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Le dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y luego pregunta, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Entonces quiere decir que cuando nosotros queremos decir, Señor, yo quiero caminar en tus caminos, yo quiero que me uses en tu reino, yo quiero cambiar, lo primero que Dios va a hacer es meternos a un proceso de disciplina. Así que vamos a ir a una pausa, amigos, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y ando corriendo aquí alrededor de la mesa disciplinadamente. Quiero bajar de peso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero lo que pasa, amor, es que ahorita nos fuimos con una cosa muy interesante. Dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y eso es lo que tenemos que entender, que un niño en la casa, vamos a dar la casa ahora, un niño que no lo disciplinas, no se siente como tu hijo. Un niño se siente seguro cuando lo disciplinas, cuando tienes barreras, cuando tienes cuando tienes límites para ellos. Y yo creo que, pregúntate, o sea, pensamos que disciplinar es golpear a nuestros hijos. Ya te dije, muchacho, quién sabe qué. No, disciplinarlos quiere decir discipularlos. Discipularlos, llevarlos por un proceso donde ellos puedan aprender a controlarse a sí mismos. Exacto. Y ponemos consecuencias. Sí tiene su lado como de dolor, pero no estamos hablando de sacar el cinturón y el cinturón y pegarles, ¿no? Como que tiene mucho más que ver con lo que viene atrás. Eso es una consecuencia y no en ningún momento estamos apoyando la idea de un cinturón. Pero estaba diciendo como que lo que viene atrás es lo más importante. ¿Cuál fue la meta? Porque eso de nada más enojarte y querer castigar a tus hijos porque hicieron algo, pero nunca hubo una lección atrás, nunca hubo una explicación atrás o una expectativa atrás. Entonces los pobres niños a veces ni saben lo que deben hacer o no deben hacer porque como nuestros castigos y todos son como emocionales, explosivos y sin constancia. Nosotros como papás tenemos que disciplinar con constancia y eso tiene que ver con la disciplina, lo que tú dijiste que viene de la palabra discípulo. Entonces tenemos que ver, primero tiene que ver una enseñanza atrás. Tienes que explicar a tus hijos la razón por la consecuencia. No es porque tú te enojaste, ya estabas frustrado, ya no aguantas más. Es porque él no obedeció, no siguió algo previo que habían hablado, algo que él como que se puso de acuerdo. Mira, esas son las expectativas. Por ejemplo, no vamos a levantar la voz, por ejemplo, con tu mami. El papá dice, yo no voy a permitir que levantes la voz cuando hablas con tu mamá, ¿no? Porque es falta de respeto. Entonces ya como que eso está hablado. Y luego vienen consecuencias si el niño levanta su voz y empieza a gritarle a su madre, ¿no? Entonces, pero hubo primero como una enseñanza. Y la razón por eso es porque respetamos y como que das las razones y lo que Dios espera de nosotros.
Y luego viene la consecuencia. Y eso es como Dios nos disciplina a nosotros. Primero nos enseña lo que Él espera de nosotros y la razón. Y luego viene consecuencia cuando no estamos alineados con eso. Pero es en amor. Sabemos que su propósito para nosotros es abrir y desarrollar dentro de nosotros un camino basado en su amor y los principios de su reino. Y nuestros hijos tienen que entender eso también. Entonces no podemos reaccionar y castigar con enojo y espontáneamente. Tenemos que ser constantes nosotros también en la disciplina con nuestros hijos. Así es. Y ayer estábamos hablando de que íbamos a comentar esta semana, es el día de hoy, la curva del dolor. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque dice aquí Hebreos 12:7, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. O sea, la disciplina trae dolor. Porque cuando tú soportas algo es porque no te gusta. Si no, lo contrario de soportar es disfrutar. Entonces, si estás soportando algo es porque te va a causar una molestia, un dolor, una incomodidad, algo. Y estamos acostumbrados en esta sociedad a no sufrir dolor. Aquí el dolor es malo. Y bueno, hay diferentes tipos de dolor. Pero el dolor que estoy hablando yo es cuando va en contra de nuestra propia voluntad que nos hace daño. Y a veces nosotros los papás como que no queremos que nuestros hijos sufran. Y más si nosotros hemos sufrido de pequeños. Y queremos como que las cosas sean diferentes. Como que no quiero que él sufra. Entonces, porque no quiero que él sufra, le digo que sí a todo lo que él pide. Pero realmente ese es un gran error. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a soportar el dolor de no hacer lo que tú quieres hacer siempre. Y de negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo es preferir a alguien más que a ti. Por ejemplo, si están jugando con carritos y quiere jugar con los 5 carritos, se tiene que negar a sí mismo y prestar 3 de los carritos. Y él jugar con 2. O sea, y eso le trae dolor, ¿verdad? Porque no quiere prestar todo, o sea, quiere que él tener el control. Y la vida no se trata de tener control, sino de soltar el control. Cuando nosotros se lo soltamos a Dios, Dios toma el control de nuestras vidas y nos disciplina. Entonces, la curva del dolor, mucha gente la aborta en cuanto empieza a apretar. Pero recuerda, es como, te voy a decir como que es como cuando te toman la presión. Y te ponen ese cinturón en el brazo y empiezan Lo sientes como más apretado. Y empiezas a sentir como incomodidad. Sí. Pero tienes que saber que si aguantas la presión, de repente, ¿a poco no se? Ya lo sueltan y ya suelta la presión. Realmente no te va a pasar nada, pero te están tomando la presión. Entonces, cuando empieza a haber disciplina, es como si te estuvieran tomando la presión. O sea, ¿dónde está tu carácter? ¿Hasta dónde? O sea, ¿estás dispuesto a controlarte a ti mismo o vas a perder el control? Si pierdes el control antes de que llegue la toma de presión a su máximo, entonces vas a reprobar el examen, por así decirte. Entonces tenemos que llegar al punto donde podamos controlarnos a nosotros mismos para que cuando llegue ese momento de un dolor que no es a muerte, ¿verdad? Porque dice, nadie ha soportado ese tipo de dolor sí, algunas personas sí, pero me refiero en la disciplina, ¿sí? O sea, llega un momento que tú puedes decir, o sea, no te vas a morir por esto. Hay niños que hacen berrinches, papás que hacen berrinches por cosas que realmente no tienen mucho que ver, lo único que es un poco incómodo. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y cuando un niño llega a una familia, es como Dios es sabio. Dios puso a la familia de veras como una imagen, un reflejo del reino de Dios. Cuando tú llegas a Cristo, dice que es como nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, es como nacer en una familia. Y cuando el niño nace en la familia, tiene que llegar a ser parte de esa familia. Y tiene que entrar en un proceso de disciplina de lo que se hace en esa familia. No se hace lo que tú quieres, se hace lo que en esta casa se hace. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos y Dios nos recibe. Pero en cuanto nos toma como hijos, o sea que nosotros rendimos nuestra vida a Él, entonces empieza un proceso de disciplina, donde Dios nos dice, ok, ahora eres mi hijo,
te voy a enseñar a hacer las cosas como se hacen aquí. Y por eso la gente abandona muchas veces la iglesia. Porque empieza a sentirse presionada de que Dios está diciendo, hay que cambiar estas cosas, hay que cambiar esto, hay que empezar a hacer aquí, hay que empezar... Y empieza a incomodarte. Sí. Y entonces, ¿qué haces? Te alejas. Abortas el proceso. Abortas el proceso, o sea, abortas la curva del dolor. Pero si te mantienes en esa curva del dolor, acuérdate que del otro lado de la montaña, si tú lo ves hacia como si fuera una montaña, si empiezas a subir, pero cuando llegas a la cima, del otro lado es de bajadita. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces tú tienes que estar pensando en lo que viene. O sea, no puedes soportar la disciplina o la constancia del dolor si no sabes qué es lo que viene. Te voy a leer un versículo porque Jesús es nuestro ejemplo y Él nos puso este ejemplo. Dice aquí en Hebreos 12:2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y lo dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. O sea, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha en contra del pecado. O sea, lo que está diciendo es que, Jesús soportó todo esto por el gozo que le esperaba del otro lado de la montañita. Increíble. Tenía la meta en mente, no el momento de dolor. ¡Tilín, tilín, tilín! Tenía la meta enfrente y no la meta del dolor. El momento. El momento del dolor. Y eso es lo que pasa con muchos padres y muchos niños que únicamente están enfocando en el dolor del momento, pero no están viendo la meta final, que es vivir una vida llena de bendición. Así que, amigos, vamos a tener que ir el día de hoy, pero mañana no te pierdas la continuación de esta serie que está de veras muy emocionante y que espero que te esté gustando, que se llama El Poder de la Constancia, aquí en Radio Luz, iluminando mente y corazón. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.